Un placer, Martín, un placer. Aquí estamos, receptivos a escucharos. Bien, muchas gracias por atendernos, Jordi. Y, a ver, queremos hablar un tema que para nosotros está en agenda y que es muy importante. Tiene que ver con el comportamiento de los rugbyers. Recientemente tuvimos condena, por supuesto, a 8 rugbyers que van a estar ahora en el sistema carcelario, ¿no? En cárceles de máxima seguridad, por lo menos lo que se dice. Sabemos que sos especialista en esos temas. ¿Cómo se analiza este tipo de casos o cómo los ves vos en particular este tipo de casos? Desde la experiencia y desde la profesionalidad, desde lo como lo estamos viendo aquí en Europa, Sí, por al fin y supuesto. al cabo también tenemos que tener en cuenta que es una circunstancia que nos queda muy lejos. No hemos vivido nunca algo así igual, pero sí sabemos que la máxima seguridad al final es lo que realmente requiere, para decirlo así, el ingrediente perfecto para que esto todo se controle, ¿no? Estamos hablando de criminales, estamos hablando de familias dolidas, estamos hablando de un país que estaba como clasificado en la posición de como número uno en la delincuencia y a día de hoy se está haciendo una gran faena, se está haciendo una gran labor. ¿De qué manera? No sé si es la correcta o no, aquí ya Ujú. no entro, pero sí es cierto que se está mejorando en todas las situaciones. Entonces, estamos hablando de una cosa que realmente requiere de una máxima seguridad, porque al final estamos hablando de un país de alta delincuencia. Ujú. Jordi, ahí te voy a hacer la pregunta de cómo es el sistema carcelario, sobre todo en máxima seguridad en España, porque la gran crítica que tiene nuestro sistema es que la mayoría de las personas que entran no se rehabilitan, lamentablemente, que es la principal función. No sé cómo es allá en España. Aquí sí que es verdad que el protocolo de seguridad, incluso la forma de cómo se trata el interno cuando digo es preso, ¿vale? Sí. Es muy pacífico. O sea, nosotros aquí todo lo que realmente gestionamos es de una forma muy serena. Hay una junta de tratamiento que son los que se encargan porque tienen psicólogos, tienen educadores sociales, tienen trabajadores sociales y todo se lleva muy pautado, con un seguimiento muy controlado. Todo está bajo un horario. Efectivamente, no les falta comida, no les falta escuela, no les falta gimnasio, no les falta ciertas actividades, incluso no les falta trabajo, se le da la oportunidad al interno de que pueda trabajar para generar sus ingresos y no tener que buscarse la vida por dentro para evitarnos problemas. Se le da vis a vis, se le da locutorio, se le da vía orales, incluso videollamadas. Aquí está todo muy controlado, pero sí es cierto que se le da mucha ventaja al interno para que se pueda volver a reinsertar. Bien, a ver, a mí me parece fundamental porque es la idea del sistema carcelario, ¿no? No es encerrarlos y castigarlos y violar todos los derechos humanos, sino justamente que salgan como personas que puedan aportar a la sociedad. Claro, al final tenemos que pensar y tenemos que ser coherente con lo que hacemos, ¿no? Para que también seamos congruentes. No todo el mundo tiene que pagar por lo mismo. Mm. Y efectivamente no es lo mismo que uno robe por comer, a que uno tenga una estafa por algún error de su vida y al que uno realmente pues requiera de una salud mental porque está realmente enfermo y haya cometido una violación. Entonces Claro. hay que analizar muy bien el interno, hay que saber realmente qué es lo que le está pasando a esa persona, de dónde vienen esos delitos, cuál es la historia. Por ejemplo, aquí se utilizan muchísimo las entrevistas con el interno, averiguar realmente qué hay detrás de su vida y te das cuenta que efectivamente cada persona es un mundo. Entonces, nuestra forma de trabajar, sobre todo aquí en España, es una forma muy pacífica. Sí que es verdad que están bajo mucha seguridad, todas las puertas se controlan bajo tema motorizado, todo es mucha robótica, incluso los funcionarios tienen el trato día a día con ellos, o sea, están muy a la par. Y lo más importante de todo esto es que al final las familias están fuera, ¿no? O sea, está todo el Mm. control y a la orden del día. Las familias quieren saber qué pasa ahí dentro y quieren realmente saber qué es lo que están haciendo esas personas. Entonces, desde el seguimiento nosotros vemos y exploramos si esa persona realmente está preparada para volver a estar afuera o necesita un tiempo más. Y todo eso se lleva desde unos cursos, incluso montamos cursitos para que las personas Ujú. realmente pues podamos evaluar, puntuar si realmente están preparados, si se arrepienten o no se arrepienten, si están sanados o no están sanados. Y aquí realmente estamos mucho trabajando con la Junta de Tratamiento, o sea, queremos que todo sea de forma muy pacífica, o sea, sembrar más odio no tiene sentido. Claro. Jordi, ¿cómo ya en el caso puntual del trabajo con las personas, cuando llegan delincuentes que son violentos y que además no han manifestado arrepentimiento en ningún momento, por lo menos durante el juicio, ¿cómo se empieza a trabajar a esta persona? ¿Desde dónde se lo aborda? Claro, lo primero es que es lo que te comento, o sea, nosotros evaluamos mucho el estado mental psicológico de esa persona. O sea, aquí hay unos profesionales donde cogen a esa persona y la entrevistan de arriba abajo, o sea, lo quieren saber absolutamente todo.
Y ahí detectamos realmente si se trata de algún trauma o bien esa persona es así. O sea, buscamos realmente máxima información, porque luego piensa que una vez ingresan en prisión se tienen que clasificar esas personas. O sea, Claro. no podemos poner un violador entre asesinos porque se lo acabarían comiendo. Y luego que ellos tienen sus propias leyes. Dentro de una prisión todo el mundo tiene sus leyes y ahí la ley fundamental para todo preso es el respeto. Entonces, lo que nosotros como funcionarios exigimos ahí es respeto. No nos molestéis y no os molestaremos. Obedecer a las órdenes y todo se respetará. Entonces, llevamos una orden muy, muy, muy de forma muy sana, donde el interno sabe cuál es su faena desde el primer día que entra. Entonces, a la pregunta que tú me respondes, Sí. lo primero es evaluar. Por eso, cuando evaluamos la persona y el estado psicológico, decidimos si ponerlo en un módulo o en otro módulo, lo que vosotros conocéis como galerías. Si Ujú. vemos que esa persona no hay manera de que se reinserte, lo clasificamos en un lugar donde esté en máxima soledad. Y ahí empezamos a ver cómo reacciona esa persona. Llega un momento que hay muchas personas que te das cuenta de que realmente son personas que han crecido desde el odio, ¿no? Y con el tiempo van mejorando, incluso con la edad se van calmando, incluso cuando ya son penados y saben la condena que tienen, ya empiezan a comportarse bien. Entonces se les vuelve a poner y se les clasifica y se les dice que pueden estar con las demás personas. Y Ujú. normalmente no solemos fallar con ese tipo de cosas. Bien, qué interesante. Jordi, y con respecto a las prisiones perpetuas o cadenas perpetuas, no sé cómo lo definen ustedes, ¿están a favor generalmente las normativas de que puedan tener salidas transitorias o salidas salida de libertad condicional? Por ejemplo, en Argentina ese es el gran debate hoy y las leyes no son del todo claras. Claro, fíjate que aquí realmente el protocolo que llevamos nosotros es que hay una condena máxima, ¿vale? Cuando el interno comete, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, que comete un asesinato y se le condena a 20 años, el hecho de que esa persona lleve un buen comportamiento, cumpla la condena, incluso haga todo lo que tiene que hacer, es como que le vamos premiando. Al cabo de un tiempo, según las normativas y las leyes que están aquí establecidas en España, se le da la oportunidad de que tenga un primer permiso de unas 2 horas para que empiece a ver, interactuar con la calle, a ver cómo se siente, si se va a escapar, si no se va a escapar, si se va a presentar a la hora, si le dejamos esa libertad, si no se va a presentar. Y vamos viendo nosotros a través de ahí si le podemos dar más premios o no. Normalmente estas personas suelen reaccionar bastante bien. Sí que es verdad que hay personas que están muy prisionizadas Sí, y se hacen mucho a la cárcel y cuando salen no saben dónde ir, por lo que cometen otro delito y prefieren volver a estar en la prisión, porque al final también ahí lo tienen todo. Estamos claro, hablando de España. Te estoy hablando que las prisiones de España tienen hasta piscina. claro, claro, sí. O sea, que No, no están sé. como si estuvieran en... No sé si conoces las cárceles de aquí, seguramente te llevarías una sorpresa con la gran diferencia. Seguramente. Claro, claro. Aquí no tiene nada que ver con Sudamérica. No tiene nada que ver. Bien. Ya por último te consulto, a ver, todo el mundo está viendo con preocupación la guerra del presidente Bukele de El Salvador contra las pandillas, sobre todo los maras salvatrucha. Y esta nueva prisión o cárcel de máxima seguridad que han inaugurado recientemente, ¿cómo lo ven de ahí desde España esto que se ha viralizado a nivel global? Claro, estamos hablando de un presidente que es joven, es un presidente que parece que está muy enterado de todo y realmente es muy, muy, muy estricto. De hecho, Mm. pronuncia y comenta nombres que son gente que han pasado la historia y habla mucho de Alemania, de lo que hizo Hitler en su día, etc. Claro, nosotros desde aquí España no nos hemos encontrado nunca en la situación de ver que las pandillas de alguna forma controlan las calles, Mm, ¿vale? claro. España es un lugar donde hay mucha máxima seguridad, es muy difícil que hayan 20 atracos en un minuto. Y si los hay, terminan cogiendo a las personas y no hay tantos odio, quizá tanto miedo por las calles. Eh, Desde aquí se está viendo como un poco demasiado radical, pero también hay Mm, que ver la otra parte, la parte humana, ¿no? ¿Cuántas claro. personas habrán sufrido esos dolores mientras esas pandillas estaban en la orden y en el manejo de todo? Estamos hablando de un tema muy, muy, muy importante y no solo esto, estamos hablando de un tema muy complejo, porque no estamos hablando solo de un presidente, sino que hablamos de ambos lados. Sí, No sí. todo el mundo es igual y no hay que pagar justos por pecadores. Entonces, hablamos de unas familias que sufrieron en su momento el tema de las pandillas, luego hablamos de pandilleros que quizá han querido cambiar de rumbo o no se han visto en otra obligación que delinquir para poder comer. Y luego hablamos de gente que lo hace por gusto y gente que lo hace porque están enfermos y gente porque le gusta realmente la maldad. Entonces, la pregunta es, ¿está haciendo bien el presidente de Salvador? Sinceramente, desde Europa, para nosotros no. Para nosotros no. Pero Bien. claro,
habría que medir qué es lo que pasa en ese país y cuánto tiempo llevan sufriendo eso. Claro, claro. Uno analiza lo que puede ver según el contexto en el que cada uno vive, ¿no? También es complejo saber qué es lo que han vivido esa gente. Claro, cuéntale eso a un padre que le han violado a su hija, Claro, o cuéntale eso a una abuela que le han robado su negocio, o cuéntale eso a una persona que se ha querido buscar la vida y le han extorsionado, o cuéntale algo al niño que ha ido al colegio y se lo han acabado y la han acabado matando. claro. Entonces, si nos metemos en esos temas tan polémicos, nos daríamos cuenta que al final es una cosa que tiene que acabar, de alguna forma tiene que acabar. Yo no creo que el odio o el exterminarlo sea la solución, pero tiene que acabar, porque al final es una cosa que está haciendo mucho daño en el país. O sea, el turista ni se acerca, no tiene valor a Claro. visitar el país. Y la misma gente del país se ve obligada a marcharse con sus hogares, con sus historias. Se han visto, bueno, todos conocemos que muchas de las familias de muchos barrios se han visto obligadas a largarse, a tener que abandonar sus hogares. Entonces, claro, es mucho dolor lo que se ha sembrado durante muchos años en ese país. Claro. Jordi, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. A ti, queridos, muchísimas gracias por todo y muchas gracias por dejarme aportar. Que tenga un buen día. Hablamos, Gracias. hablamos con Jordi Tulis, coach español. Bueno, creo que quedó bastante claro, ¿no? Cuál es el trabajo que hacen y las grandes diferencias entre las cárceles en España y Latinoamérica.